No se muevan del programa porque en la próxima secuencia tenemos a Guillermo Quintana, director fundador de ProEmprender. Con él tocaremos el tema de ¿es nuestra constitución política una constitución proemprendedora? Lo sabremos después de la pausa comercial. Regresamos. Como todos sabemos, estamos viviendo un año electoral y la coyuntura que precede este año 2021 de por sí ha sido complicada, no solo por los aspectos relacionados con la pandemia, la parte sanitaria, sino también por, como ya lo hemos tocado acá en el programa en diversas ediciones de Emprende 3, sino también por las catastróficas medidas tomadas por el gobierno del señor Martín Vizcarra, que han afectado muy nocivamente el ecosistema empresarial, pero sobre todo al ecosistema de los micro, pequeños y medianos empresarios, que, como todos sabemos, ¿no? Son unidades empresariales que tienen una limitada capacidad de maniobra desde el punto de vista financiero, como para absorber los diversos vaivenes que se generan como consecuencia de una crisis, repito, que se originó en la pandemia y que tuvo en las medidas tomadas por el anterior gobierno una serie de repercusiones en el ámbito social y económico, laboral, profesional, etcétera. También sabemos que aquí en el Perú la clase emprendedora, queridos amigos, es la clase que mueve al país, es la clase que genera más del 85-90% de los puestos de trabajo en el Perú. Sabemos que aquí en nuestro país no existen instituciones o estructuras institucionales que estén pues buscando fomentar el desarrollo emprendedor. Mejor dicho, aquí quien no emprende prácticamente, disculpando la forma de decirlo, se muere de hambre, ¿no? Porque nuestro país no es uno de los principales en el mundo, en la región, ¿no? Que se caracteriza por la generación de empleo formal. Entonces aquí el desafío para mucha gente es emprender o morir. Y por eso, queridos amigos, para hablar un poco del contexto que precede este año 2021 y para tener un acercamiento a cuál es el marco jurídico, al marco legal que le da vida a nuestra vida económica, valga la redundancia, hemos invitado a Guillermo Quintana. Él es director fundador de ProEmprender, interrogante que ya hemos anunciado en el programa. ¿Es nuestra constitución política una constitución proemprendedora? Bien, bienvenido Guillermo a Emprende 3. Buenas noches, Luis Enrique, gracias por la invitación y un saludo y abrazo a todos los emprendedores que nos ven y escuchan por Emprende 3. Bien, gracias nuevamente por hacer de la entrevista, ¿sí? Bien, pero cuéntanos un poco para que el público te conozca. ¿Cuál es tu historial? ¿A qué te dedicas, Guillermo? Bueno, soy director de ProEmprender, es una organización que viene promoviendo y difundiendo la cultura y el espíritu emprendedor ya hace 15 años en la sociedad peruana. He tenido la oportunidad de recorrer todos los rincones del Perú, promoviendo el emprendimiento, ayudando a que las familias peruanas puedan mejorar su calidad de vida a través de la generación de un pequeño negocio y promoviendo 3 microsoluciones a la pobreza, que son las microempresas, los microcréditos y las microfranquicias. Ok, muy interesante. Por ejemplo, lo que comentas es muy interesante, Guillermo, porque microempresa, microcrédito y franquicia, ¿no? O sea, creo que son actividades que no solamente van de la mano, sino que hoy por hoy se constituyen como, vamos a decir, como carreteras, ¿no? Carreteras por las cuales muchos emprendedores se han podido desarrollar. Bien, ahora, coméntanos, por favor. Se dice mucho que aquí en nuestro país, Perú, ¿no? Es un país de emprendedores. Hay opiniones divididas, ¿no? Algunos dicen que sí, otros que no, que es un mito. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué opinas tú con relación a ese concepto, a esa visión que se tiene del Perú como país de emprendedores? Sí, yo creo que no es un cliché político ni una frase de campaña
digamos, política es la verdad. El Global Entrepreneurship Monitor, que es una entidad que mide la tasa de emprendimiento a nivel global, a nivel planeta, nos ha dado una tasa de emprendimiento de 25% en nuestro querido país. Esto significa que de cada 5 peruanos que están viendo esta entrevista, y hay uno que está emprendiendo su propio negocio y mejorando su calidad de vida y generando una fuente de ingreso a través de un emprendimiento para su familia. Entonces, sí, somos un país de emprendedores, sin embargo, yo creo que todavía no somos un país de empresarios, somos un país de emprendedores que día a día los peruanos emprenden para sobrevivir, pero hay que vestir a estos emprendedores y de herramientas y de capacitación para que en el tiempo se transformen en empresarios formales, ¿no? Excelente, muy bien, comparto esa visión. Y has dicho 3 cosas clave. Primero, los emprendimientos ayudan a mejorar la calidad de vida. Segundo, ciertamente no somos un país de empresarios, queridos amigos, porque una cosa es emprender un negocio, más aún emprender por necesidad de sobrevivir, y otra cosa muy diferente es hacer empresa. Ahora vamos a ver con Guillermo cuál es la diferencia, ¿no? Y lo tercero, ya es un poco que yo también quiero como agregado, ¿no? Es que ciertamente nosotros hemos estado un poco antes de la pandemia viviendo tal vez, ¿no? Sobre vamos a decir, un espejismo, ¿no? Una suerte de espejismo, creyendo incluso que ya estábamos como para calificar, para ingresar a la OCDE, ¿sí? Eso se habló mucho durante el gobierno del señor Humala y durante parte del gobierno de PPK, etcétera, ¿no? Y sin embargo, eso pues con el tema de la pandemia hemos venido, ¿no? A despertar un poco de esa fantasía, y nos hemos venido a dar cuenta que tenemos serias debilidades estructurales. Guillermo, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera saber cuál es tu enfoque, ¿no? En relación con lo que hemos mencionado. ¿Cuál es la diferencia entre emprender y hacer empresa? Bueno, un emprendedor es el que, digamos, como tú acabas de decir, hemos pasado por el COVID de una economía de mercado a una economía de supervivencia, ¿no? El emprendedor es el que, digamos, acumula o aprovecha todos los recursos y herramientas que tiene a la mano para emprender un negocio y sacar adelante a flote a su familia y a sus ingresos económicos. Esto no necesariamente es un empresario, porque un empresario es la persona que ya está educado, sabe cómo gerenciar una empresa a través de indicadores de venta, indicadores de recursos humanos, indicadores de marketing. Un empresario es una persona que ya tiene su RUT, que es formalizado, que le puede vender al Estado, que tiene una estructura ya más sólida y tiene áreas estructuradas en su empresa, ¿no? Un emprendedor es una persona que saca adelante sus sueños, ya sea una empresa, ya sea convertirse en un gran músico, en un gran futbolista. Un emprendedor es una persona que está motivado a sacar adelante su vida, ¿no? ¿Ok? Sí estarás de acuerdo conmigo en que ciertamente muchos grandes empresarios, y tenemos al grupo Los Añaños, al grupo Añaños, al señor fundador de Topitop, etcétera, ¿no? Empezaron como emprendedores, ¿sí? Y creo que, amigos, acuerdo, claro. Así es, y creo que, amigos, eso es algo muy bonito, ¿no? Como para tener ahí como punto de referencia para que nosotros nos podamos inspirar, porque si ellos pudieron, nosotros también podemos seguir el mismo camino. Usted, amigo, que tiene un negocio, una librería, una farmacia, una pastelería, un negocio de taxis, un taller de confecciones, también puede seguir el mismo camino. Pero como lo ha mencionado Guillermo hace unos instantes, uno tiene pues que formalizarse, que darle un sentido planificado y estructurado a sus actividades emprendedoras para en algún momento dar el salto y pasar del emprendimiento a la empresa, ¿no? En un sentido más amplio. Gracias, Guillermo. Bien, Guillermo, el COVID-19 ha ocasionado pues como ya lo has mencionado, una severa crisis económica, social, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? De nuestra sociedad, y ha dejado más de 7 millones de personas desempleadas. Hemos sufrido la mayor caída del PBI creo del siglo, más de 17%. Algunos la comparan con un estado, ¿no? Que se vivía de manera similar al que tuvimos cuando concluyó la guerra por el salitre, ¿no? La guerra con Chile, mejor dicho, ¿no? Y bueno, en estas circunstancias en las que aumenta pues la tasa de pobreza y de desempleo,
los emprendimientos han tomado gran relevancia, ¿no? en nuestra dinámica, repito, social y económica, tanto como una forma de autoempleos, negocios de subsistencia, y para muchos peruanos es una tabla de salvación, ¿sí? ¿Cuál es tu visión, cuál es tu opinión, ¿no? en esta dinámica en la que hoy por hoy nos encontramos como consecuencia del COVID y de las medidas tomadas por el anterior gobierno? Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y creo que el COVID ha llevado a casi cerca de 7, 8 millones de peruanos al desempleo, y esto ha ocasionado también que las tasas de pobreza aumenten, ¿no? Veníamos siendo un país que estaba reduciendo su tasa de pobreza considerablemente, pero creo que con el COVID vamos a retroceder unos 10 años para atrás. La clase media baja también se ha visto capturada nuevamente por la pobreza, y creo que el peruano ha tenido que rápidamente salir de su zona de confort y generar negocios para poder solventar la economía familiar, ¿no? Muchos de los peruanos han inclusive emprendido negocios digitales, porque lo único que nos ha quedado para generar negocios en el momento de las cuarentenas, cuando se rompió la cadena de pago y estábamos todos refugiados en nuestras casas, pues nos quedaba, gracias a Dios, el internet para poder seguir haciendo dinero y negocios a través de la conectividad que es el internet, y se creó muchos emprendimientos digitales, ¿no? Desde casa, los miembros familiares generaron un negocio y comenzaron a vender por las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, y comenzaron a emprender. Quizás muchos de los peruanos no habían nunca emprendido, y quizás nunca han salido en una cámara, en un Facebook, a vender sus productos, pero lo han tenido que hacer por sobrevivir y por necesidad, ¿no? Sí, es cierto, muy cierto lo que dices, ¿no? Esta pandemia nos ha obligado a reinventarnos, queridos amigos, ¿no? Y concuerdo plenamente con Guillermo en el sentido de que a veces el único instrumento, la única herramienta con la que hemos podido contar ha sido la computadora en casa y el internet, ¿sí? El internet que ya tenemos, ¿no? Como servicio, digamos, domiciliario, ¿no? Pero que ya hemos visto, nos ha permitido, ¿no? desarrollar emprendimientos, ¿no? en esta nueva realidad en la que han habido muchas limitaciones, ¿no? No solamente limitaciones para el desplazamiento físico de las personas, sino también limitaciones en cuanto a las actividades, a las mismas actividades económicas, ¿no? Ya que el gobierno anterior propuso una reactivación escalonada, pero que ciertamente no ha funcionado. Hasta ahora, por ejemplo, no funcionan los casinos, ¿no? No funcionan muchos negocios del rubro de hotelería y turismo, no funcionan muchos negocios de estas cadenas de restaurantes y bares, etcétera. En buena cuenta, a pesar del discurso y de la retórica que figura pues todos los días en los medios y en la televisión de señal abierta, hay un muy buen porcentaje de economía que sigue paralizado, ¿no? Bien, también Guillermo nos ha mencionado el tema... Sí, dime, Guillermo. Quería acotarnos más que lo que acaba de decir es muy cierto. Sin embargo, lamentablemente en esta situación de pandemia y de crisis económica no se ha visto, como tú decías al comienzo del programa, de la entrevista, no se ha visto un apoyo del gobierno para promover el emprendimiento. Si hay 8 millones de peruanos sin desempleo, se supone que el quien tiene que salir a rescatarlos es el gobierno, y no se ha visto ninguna reducción de impuestos, no se ha visto ni un programa de formalización. Inclusive acaba de decir de turismo, escuchaba a la ministra de Turismo decir que recién vamos en 3 años a regresar a la normalidad del sector de turismo económico, de acá 3 años recién. O sea, imagínate toda esta crisis económica, que no se ha visto una gran promoción del emprendimiento por parte del gobierno. Así es, totalmente de acuerdo. Bien, Guillermo, tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial, ¿te parece? Amigos de Emprendete, regresamos ya para entrar de lleno en el tema. Es nuestra constitución política una constitución emprendedora.